Buenas tardes, nos encontramos en un lugar cercano a La Mata y a Javierre de Olsón, en pleno Viejo Sobrarbe, en la parte sur de la comarca del Sobrarbe. Aquí, como podéis ver, tenemos un pinar donde tenemos dos especies principalmente, el pino laricio y el pino rojo. ¿Cómo se diferencian el pino laricio y el pino rojo? Sobre todo por la longitud de las acículas. Aquí podemos ver el pino laricio tiene una longitud de acícula mayor a la del pino rojo y también por su corteza. La corteza del pino rojo, como su nombre indica, es mucho más rojiza que la del pino laricio, que tiene un color plateado. En este pinar hemos puesto una cámara trampa para intentar conseguir captar la fauna que se encuentra en este ecosistema, sobre todo la fauna que es más complicada de ver. Aquí tenemos un ejemplar de pino laricio. Como podemos ver, tiene una corteza de color plateado. El pino laricio está muy adaptado a un suelo calizo, ¿vale? Que es el suelo que tenemos en la mayor parte del Prepirineo. Es un pino que está bien adaptado o medianamente bien adaptado a las sequías, aunque menos que el pino alepensis o el pino carrasco. Vamos a entrar al interior de este bosque. Como podemos ver, marcas de animales. Esto puede ser o puede haber sido escarbado, por ejemplo, por un jabalí o por tejones. Aquí tenemos diversas piñas. Aquí tenemos un ejemplar de pino rojo. Ya vamos a llegar a la cámara trampa. Bueno, aquí tenemos las dos cámaras trampas que hemos puesto más o menos durante un mes. La primera de ellas sería esta de aquí, es una cámara de marca Browning y que la hemos utilizado sobre todo para captar animales medianos y grandes, como pueden ser corzos, zorros, jabalís, etc. Y esta cámara, que se sitúa en la parte inferior del tronco de este árbol, la hemos utilizado para poder captar animales más pequeños, como pueden ser roedores, aves de pequeño tamaño, etc. Esta cámara tiene un ángulo de visión mucho más delimitado y enfoca más o menos a unos 60 centímetros. En cambio, la otra cámara enfoca multifocal, más o menos a unos 30-40 metros ya comienza a grabar. ¿Por qué he elegido este lugar? Lo he elegido porque está en el interior del bosque, cerca de un campo de cultivo. También porque es un lugar donde tenemos una gran amplitud, entonces si aparece un animal por esa parte de allá, pues podemos captarlo durante un periodo de tiempo bastante elevado, ¿vale? Entonces pues lo podemos captar, por ejemplo, 15 o 20 segundos, mientras se desplaza de esa parte de allá, ¿no? También he escogido este lugar porque se trata de un camino, entonces es más probable que los animales se desplacen por este camino. Y aparte, también he escogido este lugar porque había ciertas marcas de que había una actividad de ciertos animales, como pueden ser tejones, jabalíes. Ahora vamos a extraer las tarjetas de memoria y vamos a observar los animales que hemos encontrado durante este mes. Espero que os guste.